sesión. Secretario, por favor, la. Gracias, señor presidente. Como consta en la citación de esta sesión, ha sido convocada con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 21.040, la ley que estableció el sistema de educación pública. Dicho artículo, inciso primero, establece que el Ministerio de Educación, a propuesta de la Dirección de Educación Pública y oyendo a las comisiones de educación de la Cámara de Diputados y del Senado, y previa aprobación del Consejo Nacional de Educación, establecerá la Estrategia Nacional de Educación Pública en adelante para efectos de la ley, la estrategia. Solamente consignar, señor presidente, señora ministra, señores senadores, que la señora ministra, con fecha 2 de mayo del año en curso, remitió a esta comisión una carta en la cual precisamente le planteaba al presidente de la comisión la necesidad de citar a esta instancia precisamente para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6º de la ley que he citado. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, saludamos a la ministra. No hay cuento hoy día, es para mañana. Saludamos a la ministra, al subsecretario, representante del Ministerio de Educación, y les ofrecemos la palabra para que inicien la presentación. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, en cumplimiento de lo que dice la Ley de Nueva Educación Pública, nosotros solicitamos ser oídos tanto en la Comisión de Educación del Senado como en la Cámara de Diputados, que ya lo fuimos en la Cámara de Diputados la semana pasada, para, con posterior a ser oído en ambas comisiones, poder presentar la propuesta de estrategia al Consejo Nacional de Educación como establece la ley. El proceso para la elaboración de la estrategia para la nueva educación pública ha sido un proceso participativo en que se ha seguido básicamente la resolución de junio del 2018 que el anterior director de Educación Pública, Rodrigo Baña, fijó, siguiendo con el cronograma ahí establecido en cuanto a diálogos técnicos, comités, también la consulta nacional. Y la idea, presidente, es que Daniel Rodríguez trae una presentación con la propuesta de Estrategia Nacional de Educación Pública elaborada por el Ministerio. Gracias, presidente. El objetivo de esta presentación es comunicar tanto el proceso metodológico de elaboración de la estrategia, de la primera Estrategia Nacional de Educación Pública, como también comunicar su contenido en las dimensiones que exige la ley. El temario de esta presentación es una presentación extensa en que quisimos reflejar de alguna manera la complejidad y la duración del proceso de elaboración. Trataremos el marco legal, el proceso de elaboración con un énfasis especial en el proceso participativo y luego, en un segundo momento, entraremos al contenido mismo de la estrategia, que son los objetivos, las metas y las líneas de acción para la educación pública. La elaboración de la estrategia se basa en el artículo 6º de la ley que crea el sistema de educación pública, y lo que corresponde es que el Ministerio presente al Consejo Nacional de Educación la Estrategia de Educación Pública a propuesta de la Dirección de Educación Pública. Y ese proceso se ha cumplido particularmente mediante el proceso de elaboración y de consulta. Y corresponde, antes de presentarlo, oír a las comisiones de educación de la Cámara de Diputados y del Senado. La estrategia en la ley tiene un objetivo muy claro, que es mejorar la calidad de la educación provista por los establecimientos educacionales integrantes del sistema. Esto queda muy claro que se trata de los establecimientos que dependen de los nuevos servicios locales de educación, de los nuevos sostenedores. La duración de esta estrategia es de 8 años, pudiendo modificarse luego una evaluación a mitad de dicho periodo o por cuando razones fundadas, debidamente calificadas, así se determine. Y esto quedó también consolidado en la resolución de la Dirección de Educación Pública. La ley establece que la estrategia está compuesta básicamente de 3 elementos: objetivos, metas y acciones, y también define en general las áreas que deben tratarse: cobertura y retención de estudiantes,
convivencia escolar, apoyos para el aprendizaje, inclusión, atención diferenciada de estudiantes, implementación curricular, colaboración y articulación de los sectores y niveles educacionales entre sí. Y lo que es interesante es que la ley deja esto supeditado a los recursos que disponga el país y sus respectivos presupuestos. Por lo tanto, esta estrategia no involucra recursos ni el detalle de los recursos, sino las líneas de acción que deben tomarse, pero la normativa es muy clara en separar el financiamiento que corresponde a la ley de presupuesto. Otra cosa que la ley establece y que seguimos con especial cuidado fue el hecho que la elaboración debe ser participativa. Debe incluir la opinión tanto de las mismas comunidades como también la opinión general de la ciudadanía. Voy a detallar un poco más adelante cómo procedimos en ese punto. Y lo relevante, y que es lo que nos preocupa en términos de la premura, es que existen otros instrumentos de planificación del sistema de educación pública que dependen para su orientación de la estrategia, en particular los planes locales. Y por lo tanto, la existencia o la pronta aprobación de esta estrategia permite poner en marcha los convenios y la operación misma de la nueva educación pública lo antes posible. En concreto, se ha seguido al pie de la letra la resolución 422 de 2018 de la Dirección de Educación Pública, que establece en su texto 3 espacios de participación y agrega uno adicional que no está detallado en la resolución, pero fue parte del proceso. Una consulta nacional, diálogos temáticos y jornadas de reflexión en cada una de las comunidades de los servicios locales, actualmente vigentes, digamos, diálogos técnicos y un consejo consultivo, que se trató de un consejo de expertos, para decirlo en simple, que acompañó el desarrollo de la estrategia, no fue vinculante ni mucho menos, sino se trató de acompañar con distintos criterios la elaboración de estos objetivos, metas y líneas de acción. Voy a detallar un poco más el proceso participativo. Estas son imágenes de las distintas instancias de participación. En el tiempo, estas se extendieron desde junio del 2018 hasta, en rigor, hasta abril del 2019, en el cual se cierra la fecha de consulta nacional. Y aquí están detalladas las distintas instancias y cómo se distribuyeron en el tiempo. No me voy a alargar mucho más en esta figura. Los diálogos técnicos, la primera instancia de participación, consistió en encuentros con autoridades y académicos de universidades, de organismos no gubernamentales. Se congregaron cerca de 200 personas y el objetivo principal era generar instancias en las cuales se pensara la estrategia de educación pública en un ambiente un poco más reducido. Los diálogos temáticos, por otra parte, fueron jornadas que tuvieron lugar en los establecimientos educacionales de los servicios actualmente en funcionamiento, Barrancas, Puerto Cordillera, Costa Araucanía y Huasco. Se convocaron a los 250 establecimientos que realizaron sus jornadas de reflexión durante la primera mitad del 2019. A través de sus consejos escolares, esa fue la instancia, digamos, ancla, y los consejos de educación parvularia cuando correspondía. La consulta nacional es, por otra parte, una herramienta masiva, extensiva, en la cual se convocó a todo tipo de actores, cualquier persona, cualquier ciudadano podía contestarla, y las preguntas obviamente se orientaban a las expectativas de distintos ciudadanos respecto a la educación pública. Es una consulta totalmente abierta. El comité consultivo que les comentaba, que fueron este grupo de expertos que acompañaron la elaboración de la estrategia, y finalmente también se recibieron aportes específicos de los comités directivos locales de los servicios de educación en funcionamiento, que también se integraron dentro del proceso participativo. Ahora paso a detallar cada uno de estas instancias. Los diálogos técnicos con expertos fueron 11 encuentros. La tarea que se les planteó fue bastante directa: cuáles son las principales fortalezas de la educación pública en Chile, las principales debilidades de la misma y cuáles son los desafíos que ellos veían para la educación pública
que podían consolidarse en esta estrategia. Las problemáticas o temas generales que se les plantearon fueron bastante diversos. Las trayectorias educativas, un tema muy central en la Ley de Educación Pública, la formación integral de los estudiantes, los logros de aprendizaje, por supuesto, el fortalecimiento de capacidades, una de las necesidades más apremiantes, infraestructura y equipamiento educativo, la identidad del sistema de educación pública, clave a la hora de posicionarlo dentro del sistema educativo nacional, la característica de los aprendizajes y estrategias de enseñanza para las habilidades del siglo XXI, un aspecto más de desarrollo curricular. Aquí solo hacer presente las instituciones que hicieron parte, o fundaciones o actores que participaron, fue bastante diverso. Se convocaron asistentes de la educación, se convocó al Colegio de Profesores, Asociación de Municipalidades, distintas fundaciones en distintas instancias, algunas más técnicas, otras más dedicadas a la inclusión o en áreas más específicas de la educación como técnico profesional, el desarrollo del currículum, entre otras. También, obviamente, DAEM, municipalidades, digamos, operadores actuales del sistema de educación pública. Los diálogos temáticos, perdón, aquí se me olvidó algo. En estas sesiones no fueron simplemente audiencias, se trabajó con las distintas personas convocadas y luego se hizo un trabajo especial en el cual lo que se recogió de estas reuniones fue, digamos, devuelto, entre comillas, a estos mismos participantes para mostrar y para verificar que sus aportes habían sido considerados y bien comprendidos por la Dirección de Educación Pública y por el equipo. Esto se hizo, por ejemplo, con el Colegio de Profesores para dejar muy claro cuál era el diálogo que se había establecido y que no fuera algo, digamos, unidireccional. Respecto a los diálogos temáticos, que son las instancias de participación que ocurrieron en los servicios locales, lo que se hizo fue, el objetivo es levantar información sobre los desafíos de la educación pública en los territorios y de ahí extraer propuestas y prioridades. Se trató de un cuestionario de 9 preguntas abiertas que agrupamos aquí en 3 puntos principales: preguntas sobre el proceso de traspaso desde el sostenedor municipal hacia el nuevo sistema, las expectativas de los establecimientos en el nuevo sistema y una opinión y propuesta sobre la mejora de aprendizaje. Cada establecimiento recibió un kit de participación que igual le permitía hacer esta instancia y luego debía registrar sus resultados en una plataforma que fue posteriormente enviada a la Dirección de Educación Pública y así pudimos nosotros sistematizar las conclusiones. Aquí, solo de forma ilustrativa, quisimos incluir algunas citas de los participantes. Hay una valorización por la nueva imagen, por la nueva idea de educación pública, el nuevo compromiso que se genera, en particular la importancia de la participación dentro de la misma implementación y del diseño de la política de nueva educación pública. Hay una valorización de la construcción de capacidades. Siempre uno se va a quedar corto leyendo algunas de las opiniones, pero por supuesto que están todas disponibles y hay un informe en extenso que las sistematiza de manera, digamos, más científica. La consulta ciudadana, como les decía al principio, fue la herramienta de participación masiva, es decir, tenemos una participación de expertos incumbentes con especialidades distintas, tenemos una participación territorial en los servicios donde está ocurriendo la implementación de la política y ocurriendo el traspaso, y tenemos una herramienta de consulta masiva abierta a todos los ciudadanos. Fue contestada por 21.872 personas, válidamente. Es muy interesante ver la composición de quienes participaron. 38%, algo que en lo personal me sorprendió, el compromiso de los estudiantes. Este 38% me parece que son cerca de 8.000, casi 9.000 estudiantes, un número muy significativo. Y 68% de ellos tienen entre 11 y 13 años. Es realmente destacable el compromiso de los estudiantes en participar en esta consulta. Otra cosa que vale mucho destacar es que
Desde el comienzo se asume desde la ciudadanía que el problema de la educación pública o los desafíos de la educación pública son transversales al sistema educativo y no exclusivos de la educación pública. Tenemos que 37% de las respuestas vienen de personas que trabajan o están en establecimientos particulares subvencionados. Es decir, esta discusión no se cerró solo a los incumbentes, entre comillas, sino que se abrió también a la educación particular subvencionada y nos refleja la importancia de una discusión amplia en esta materia. Obviamente, resulta muy difícil sistematizar una consulta tan amplia. Se incluyeron 5 preguntas cerradas de priorización y también preguntas abiertas, una pregunta abierta que permitía a los ciudadanos, a los participantes, explayarse en mayor espacio. Hay distintos análisis que podemos hacer llegar, que están en los informes, pero solo quise destacar la consistencia. Estos porcentajes son cuando cada una de estas ideas que están en negrita se identifican en la respuesta de los participantes. Y es muy consistente entre los distintos perfiles, estudiantes, profesores, asistentes de la educación, sostenedores. Un tercio pone como primera prioridad o incluye en su respuesta la mejora a la experiencia integral de aprendizaje, que incluye para la codificación las metodologías activas, el aprendizaje por proyecto. En el fondo tenemos un tercio de las respuestas que están apuntando hacia la innovación, hacia el desarrollo de pensamiento crítico, hacia una visión bastante, digamos, actualizada de la pedagogía. Y esto es transversal a los distintos actores. Un 19% se centró en la capacitación y la motivación de los profesores, haciendo énfasis en menos papeleo administrativo, esto es textual, el involucramiento con los estudiantes, que obviamente está desarrollado una mejor pedagogía, y un 10% relevó el clima escolar y la convivencia. Estos porcentajes son importantes en tanto reflejan la consistencia entre un gran volumen de respuestas y distintos perfiles de participantes. Las respuestas cerradas, las preguntas cerradas y sus respuestas. Cuando se consulte trayectoria educativa, llama mucho la atención, si se me permite, presidente, el análisis tan correcto que hacen los participantes en esta consulta. En primer lugar, la deserción es visto como un problema gravísimo, problema de primer orden en las trayectorias educativas. Es algo que el Ministerio de Educación ha tomado como una de sus primeras prioridades, trabajar contra la deserción y la reinserción. En un segundo lugar, está primero la deserción, en segundo lugar de prioridad la reinserción, ambos temas que están tomados, digamos, desde el plan Todos Aprenden. Y notable, el 51% pone el énfasis en la asistencia, otro tema muy central respecto tanto a las necesidades del sistema en general como también a los problemas que se han identificado en la educación pública. Llama mucho la atención la precisión del diagnóstico desde la ciudadanía. Respecto al clima escolar, nuevamente vemos una visión muy concreta, el ambiente seguro, el respeto, la convivencia, la seguridad en los establecimientos es algo de primera prioridad para todos los actores. Y también surge de nuevo la calificación de los docentes, pero también con bastante fuerza el liderazgo directivo, que es un tema de tremendo interés en el cual es importante enfatizar, en particular en la educación pública, por supuesto. Finalmente, para terminar el proceso de consulta, solo comentarles las distintas sesiones que tuvo este consejo consultivo de 25 expertos que hicieron un seguimiento permanente a la elaboración de la estrategia, fueron consultados en distintos momentos respecto a cómo avanzaba la redacción de la misma y solo poner en relevancia que estuvo la oportunidad de dialogar con el Consejo Nacional de Educación y comprender cuáles eran las expectativas respecto a los criterios de evaluación con los cuales se iba a evaluar esta estrategia, y eso permite obviamente afinar el trabajo y hacer funcionar el sistema de educación pública, el sistema de aseguramiento de la calidad de manera más armónica. Después de esta breve introducción, me fijo directamente en el producto de la Estrategia Nacional de Educación Pública.
que está compuesta, como les decía, de objetivos, metas y líneas de acción. Antes de entrar de lleno, es importante poder explicar, presidente, la dificultad que significa poner metas, independientes si son de corto, mediano o largo plazo, en un sistema dinámico que se encuentra en implementación, en una implementación viva, y por lo tanto establecer metas fijas o iguales para todos en la situación en que ciertos servicios van a tener 4 años transferidos, otros 1 año, otros ninguno, y a los 8 años vamos a tener un panorama en que los años de tratamiento, si pusiéramos como se hace en los experimentos de economía, medimos el tratamiento como años bajo el nuevo sistema de educación pública, este tratamiento, que es lo que queremos hacer para mejorarlo, es diferido según el año en el cual se traspasa el servicio educativo. Y por lo tanto, esto plantea una dificultad muy compleja a la hora de poner metas en años. Y por lo tanto, todas las metas son, entre comillas, medidas dependiendo de cuándo el servicio es traspasado, porque sería muy injusto a un servicio que lleva 1 año pedirle rendir cuentas sobre metas que están diseñadas para 4 años de implementación. Así llegamos al primer producto de la estrategia, que son los objetivos estratégicos. Objetivos, meta, líneas de acción. Primero, objetivo. En virtud de lo que les comentaba de las diferencias en la situación en la cual los servicios enfrentan la estrategia, vimos a bien separar entre objetivos que tienen que ver con la normalización del sistema, con la implementación del sistema, y otros objetivos que podríamos llamar, para hacerlo simple, de régimen o en régimen. Objetivos que responden a metas de un servicio que ya está funcionando, que ya tomó control de los establecimientos. Decidimos integrar todos estos objetivos en una misma, digamos, lista, no separar implementación de régimen, porque la verdad es que lo que vemos no es una diferencia discreta, sino más bien matices entre que cuando el servicio recién se traspasa o incluso 1 año antes del traspaso, las metas o los objetivos basados en normalización e implementación son más intensos, más importantes, y a medida que el servicio logra recibir el servicio educativo y seguir avanzando, las metas de profesionalización y mejoramiento continuo empiezan a ser un poco más relevantes, pero nunca pasa que solamente unos objetivos son importantes. Bueno, y esta gráfica intenta reflejar distintos estados en los cuales van a estar los servicios y a qué apuntan los objetivos de la estrategia. En virtud de esos objetivos se definieron metas e indicadores. Metas, qué es lo que queremos lograr; indicadores, cómo pretendemos medirlo o estimarlo. El primer objetivo, referente a implementación, es un objetivo sobre el diseño, implementación y evaluación de la puesta en marcha y el inicio de funcionamiento del nuevo sistema de educación pública. Las metas apuntan a un nombramiento más rápido de los directores ejecutivos. Esto para los servicios que van entrando, digamos, al nuevo sistema una vez puesta en régimen la estrategia. Y se trata básicamente de adelantar los periodos en tiempo, los distintos procesos, para permitir un traspaso del servicio más armónico. Entonces se propone como meta nombrar a los directores ejecutivos a más tardar el 2 de enero del año de ingreso del servicio, y el nombramiento de los subdirectores a más tardar en abril del año de ingreso del servicio, esto es antes del traspaso, obviamente, del servicio educativo. Que 100% de los docentes y asistentes de la educación sean traspasados con su liquidación de sueldo, con todos los haberes en el pago de remuneraciones en marzo del año de traspaso. Que al menos el 70% de la dotación máxima de personal de gasto administrativo del servicio esté contratado a enero del año de traspaso. Estas son metas administrativas y de implementación, pero tienen una focalización, no solamente hacer bien el trabajo, hay una focalización, al menos el 90% de la ejecución presupuestaria y 100% del subtítulo de iniciativas de inversión. Es decir, la idea es preparar la inversión el año que el servicio
comienza, enfocar su ejecución presupuestaria en la infraestructura, en la inversión que se haya determinado, antes de que tome el control de los establecimientos. Y no quisimos dejar fuera que en este proceso de implementación se incorporaran a las comunidades y educativas, padres, madres y apoderados del comité directivo. El segundo objetivo es fortalecer a los establecimientos educacionales municipales y sus sostenedores previo al servicio educativo. Esto es, ya no el trabajo del servicio el año antes de que reciba los establecimientos, sino el trabajo sobre los municipios. Al menos un año antes del traspaso del servicio, que el 80% de los municipios suscriban el plan de transición de acuerdo a la ley y que cumplan con el 80% de lo presupuestado en el convenio de ejecución. Este porcentaje, evidentemente, uno puede preguntarse por qué no 100%, es 80% por el plazo que se pide un año antes. Se entiende que pueden haber casos en que el año antes no se cumpla 11 o 10 meses antes, pero el objetivo, la meta es que el 80% lo cumpla en un año antes. Que al menos 6 meses antes del traspaso del servicio todos los municipios cuenten con un plan de compras para anticipar las necesidades iniciales de los establecimientos posterior al traspaso, tales como materiales de oficina, útiles de aseo, materiales educativos, insumos computacionales, capacitaciones que ocurran durante el verano, entre otros. Es decir, preparar el plan de compra antes del traspaso, que el municipio no esté preparado, digamos, conceptualmente y en términos de instrumentos de planificación al traspaso. Y finalmente que en el año previo al traspaso de servicio se hagan los planes de desarrollo de educación municipal, territorial en las comunas, en conjunto con el servicio de educación pública. Es decir, que la planificación del año previo al traspaso en los municipios se haga siempre en virtud y considerando el nuevo servicio local de educación. Y esos son los objetivos que refieren a la implementación y las metas que refieren a la implementación. Ahora entramos a los objetivos en régimen. El objetivo 3 tiene que ver con desarrollar mejores sostenedores para Chile o los mejores sostenedores para Chile, los servicios locales de educación. Y un buen sostenedor efectivamente tiene distintas dimensiones. Primero pusimos metas respecto a los convenios de desempeño por alta dirección pública que tienen los directores ejecutivos. Les solicitamos que al tercer año de convenio ellos tengan al menos 2 años con resultado alto, esto es 90% más de logro, y al sexto año de convenio tener al menos 4 años con resultados altos, 95% o más de logro. Se trata de construir sobre lo que la ley pide de los convenios de desempeño, construir, obviamente darle el espacio para que puedan haber eventualidades que generen que el convenio no se cumpla en lo que uno quisiera, pero establecer una meta de cumplimiento alto, digamos. Y algo similar con los convenios de gestión de los subdirectores de los servicios, que es asegurarse que los directores ejecutivos evalúen el cumplimiento de estos convenios de los subdirectores anualmente. Por otra parte, queremos asegurar también el cumplimiento del plan estratégico local, el carácter local y autónomo de los servicios locales es fundamental, y por lo tanto es importante que no solo se vea el mismo sostenedor, sino con su relación local. Al tercer año, que la evaluación de metas intermedias tenga un 80% más de logro, y al sexto año la evaluación total también con 80% o más de logro. Respecto a la docencia, aquí lo que se busca es generar movilidad en la mejora de la calidad o de la forma que tenemos de evaluar a nuestros docentes. Y la idea es que en el mediano plazo se aumente en un 25% el porcentaje de profesores que, teniendo los bienios necesarios para estar en avanzado, estén al menos en dicho tramo después de 4 años. ¿Cuál es la idea? Del universo de profesores que podrían, en su mejor desempeño, tener un tramo avanzado, aumentar un 25% ese porcentaje. Y la misma lógica para el resto de las metas, en el caso de experto 1 y experto 2. Lo que se trata es que no es la idea de incorporar
solo ir a buscar docentes en distintos tramos, que podría generar incentivos perversos. La idea es que de los docentes que tengo, que pueden alcanzar su máximo desarrollo, asegurar que lo alcancen. En el largo plazo, la lógica es la misma: aumentar en un 75% el porcentaje de docentes que, cumpliendo con los bienes necesarios para estar en el tramo avanzado, estén al menos en el dicho tramo. Y aquí se genera una alternativa que es que luego de que se aumenta, digamos, hay un porcentaje alternativo. En el fondo, un total, perdón. Aumentar en 80% el porcentaje de docentes que, cumpliendo con los bienes necesarios para estar en el tramo experto 1, lo estén a los 8 años, y duplicar el porcentaje de docentes en el tramo experto 2. Los establecimientos. Respecto a la categorización la categorización de desempeño de los establecimientos, en el mediano plazo lo que se establece como meta es lo que se llama movilidad neta positiva, es decir, con mucha conciencia del contexto en el cual, de la diferencia y la diversidad de contextos en las que se encuentran los distintos servicios, tanto los que están ahora como los que se irán incorporando, lo que se les solicita es que exista a los 4 años movimiento en las categorías, es decir, que se vea progreso, que los establecimientos, sin importar en la categoría que estén, se muevan positivamente. Ahora, a largo plazo se establece que ningún establecimiento del servicio puede estar en riesgo de cierre o crítico, que se llama, que es con 3 años o más consecutivos en la categoría de desempeño insuficiente. Esto, dadas las herramientas que tienen los nuevos sostenedores, hay distintas maneras de conseguirlo, y creemos que es una meta, si bien exigente, totalmente necesaria para asegurar la calidad del sistema de educación pública. Creo que esta es la última, finalmente, que los directores de los establecimientos, esto es una meta directamente para el director de servicio, contar con 95% de los directores de los establecimientos elegidos por ADP y 100% concursados. ¿Por qué no es 100 y 100? Porque obviamente pueden haber eventualidades que un director renuncie o algún concurso no llegue bien a puerto, y por lo tanto el 100% se veía algo absurdo, pero sí el 100% concursado, es decir, que todos los directores de establecimientos de los servicios estén a un año del traspaso del servicio concursados. El cuarto objetivo refiere al aprendizaje: mejorar el logro de aprendizajes integrales de las y los estudiantes de acuerdo con el currículum nacional. Aquí entramos a los niveles de aprendizaje, los estándares de aprendizaje de los estudiantes, y lo que se busca es reducir en un 20%, en el mediano plazo, reducir en un 20% el porcentaje de estudiantes en nivel insuficiente. Eso en la idea de disminuir los estudiantes que no logran el nivel mínimo que pide el currículum nacional, y aumentar en un 10% también el porcentaje de estudiantes en nivel adecuado, que es el más alto. Aquí quisimos dar una señal de que no basta con combatir el problema de los estudiantes que no logran los aprendizajes mínimos, sino también buscar activamente que los estudiantes puedan lograr aumentar los estudiantes que logran el nivel más alto. Esto en las pruebas CIMSE de cuarto y segundo medio, a los 4 años de traspaso. En el largo plazo se pone una meta más exigente del 50% la reducción de los estudiantes en nivel insuficiente, y aumentar en 20% el porcentaje de estudiantes en nivel adecuado. Estos porcentajes evidentemente no salen de ninguna parte. Lo que se hizo fue parametrizar la variación de los distintos de los establecimientos que pertenecen a servicios locales hoy día en régimen, y también al sistema municipal en general, y ver cuál era su variación en general, y cómo en base a eso podíamos establecer la regla de oro, los estándares, que son metas desafiantes pero alcanzables. Respecto a la autoestima, motivación escolar, convivencia escolar y hábitos de vida saludable, otros aspectos centrales de la calidad de la educación, las metas se establecen en base a los indicadores que ya genera la Agencia de Calidad de la Educación, y lo que se solicita, o la meta que se establece, es que no existan un número reducido de disminuciones en los puntajes, tanto en cuarto básico como en segundo medio, a los 4 años, y luego algo más exigente, se mantiene la exigencia en el tiempo
a los 8 años es una disminución significativa permitida en mediano plazo, 2 en el largo plazo. Aquí es importante destacar que a medida que la metodología con la cual se calcula este índice se vaya perfeccionando, va a ser posible que estas metas sean más precisas o en el fondo apunten siempre a una mejora absoluta. En este minuto lo que estamos viendo son que no existan disminuciones. Respecto a la titulación técnico-profesional, otro aspecto clave en la calidad del servicio educativo en el área, en la modalidad técnico-profesional, lo que se pone como meta es aumentar un 10% de la titulación o alcanzar alternativamente al menos 80% de los estudiantes titulados. Evidentemente, si hay una titulación alta, poner porcentajes de variación no tiene mucho sentido, entonces se ponen las dos alternativas. Y a largo plazo, tener al menos un 80% de los estudiantes que se hayan titulado luego de 8 años de traspaso. ¿Por qué no 100? Evidentemente porque no se le puede responsabilizar 100% al establecimiento y porque también sabemos que gran parte de los estudiantes de la educación técnica y profesional optan por la educación superior y por lo tanto poner una meta demasiado relacionada a su titulación podría ir en contra de esa tendencia. Respecto a los indicadores de calidad de la provisión de educación parvularia, el sistema de aseguramiento de la calidad de educación parvularia está en pleno desarrollo. No existen hoy indicadores comunes a todo el sistema, a todos los proveedores públicos, Junji Integra, BTF, ni tampoco los privados. Y por lo tanto, lo que hace la estrategia es fijar que estos indicadores se establezcan una vez que contemos con un sistema de aseguramiento de la calidad para la educación parvularia transversal como se tiene en educación escolar. Sí hay líneas de desarrollo que están más o menos claras de cómo se van a establecer, que es la centralidad de las interacciones entre los educadores, las educadoras y los estudiantes como un elemento central del desarrollo de este indicador de calidad. Pero aún no podemos establecerlo. El quinto objetivo tiene que ver con un énfasis muy relevante de la Ley de Educación Pública, fomentar la participación y el trabajo en red de los establecimientos. La primera meta tiene que ver con el indicador de desarrollo personal y social de participación y formación ciudadana. Aquí se sigue la misma lógica que para los otros indicadores, solo que se mueve a otro objetivo, en este caso para el indicador de participación y formación ciudadana. La misma lógica, lograr que un 90% de los establecimientos presente como máximo una sola disminución y a los 8 años como máximo 2 disminuciones. Se agrega además un índice particular. Me parece, si no me equivoco, este es el único indicador nuevo que no existe en el sistema, el índice de participación de los servicios locales, que es un indicador que recoge el cumplimiento de los planes de trabajo y la participación de las distintas instancias del sistema de educación pública, los consejos escolares, consejo de educación parvularia, consejo local, comité directivo, la conferencia de directores, los equipos directivos de los establecimientos, la red de docentes y la red de asistentes. En un mediano plazo se espera que este indicador, cumplir con un 75% de este indicador al tercer año de convenio y luego a largo plazo al sexto año de convenio. Aquí los convenios obviamente van vinculados no a la estrategia sino al nombramiento del director. Por eso son 3 y 6, cumplir con 90% del logro al sexto año. Esto básicamente en simple implica que la participación de la comunidad local en los servicios se hace cotidiana o parte, digamos, parte intrínseca del funcionamiento del servicio. Finalmente, el último objetivo, 6, asegurar la sostenibilidad, articulación y adecuación de la oferta de educación pública. Primero, la meta es cumplir con el 100% del reconocimiento oficial de los jardines traspasados a los servicios locales. Estos son BTF. A diciembre del 2022, esto es básicamente cumplir con la normativa vigente. Establecimos metas de disminución de la deserción escolar. Hay un indicador preciso que el Ministerio ha estado desarrollando, que es la tasa de incidencia. Lo que se pide a mediano plazo es reducir un 50% esta tasa de incidencia, es decir, el porcentaje de estudiantes del servicio que desertan en 4 años, y luego reducir en un 80% a los 8 años. Estos son los estudiantes que no se matriculan de un año a otro, menos los que se graduaron. Respecto de la asistencia, y también siendo consistente con otras políticas del Ministerio de Educación,
hay una meta consistente desde el nivel medio, desde los niveles medios de educación parvularia hasta cuarto medio, esto solo en educación regular, esto es importante, la educación de adultos tiene otros estándares de asistencia, estamos hablando de la educación regular. En un mediano plazo, reducir un 25% los estudiantes con inasistencia grave, menor o igual al 85% a los 4 años, y en el largo plazo, reducir a la mitad, 50%, el porcentaje de estudiantes con inasistencia grave a los 8 años de traspaso. Respecto del aumento de matrícula, una meta central para la nueva educación pública y parte del diagnóstico propio que inspiró la ley, al mediano plazo se establece que para los servicios locales cuya matrícula viniera disminuyendo en los años anteriores al traspaso, detener esa disminución en los niveles de ingreso. ¿Por qué este detalle? Primero, porque es un desafío extremadamente complejo. Segundo, es muy lento. El cambio es muy lento porque yo arrastro la matrícula de todos los niveles que heredo. Yo no puedo cambiar o aumentar la matrícula en todos los niveles inmediatamente. Evidentemente, si queremos hacer rendir cuenta al sistema, debemos focalizar esa rendición en los niveles de ingreso, primero básico y primero medio, donde efectivamente la acción activa del servicio local puede atraer matrícula. Para el resto de los servicios locales, los que no tengan disminución, al menos mantener el porcentaje de matrícula total del territorio. ¿Por qué está redactado de esta manera? Porque, dados los niveles de cobertura del sistema educacional chileno, la matrícula del sistema público no va a crecer con la incorporación de nuevos niños que no estén en el sistema. Lo que tenemos es un ambiente, digamos, copado y repartido entre la provisión particular subvencionada y la provisión municipal futura de los servicios de educación pública. Y lo que se le pide, en el fondo, es mantener su porcentaje de participación en la matrícula del territorio. Básicamente, lo que se pide a mediano plazo es detener la tendencia que ha marcado fuertemente en los últimos 5 o 6 años la matrícula en la educación pública. En el largo plazo, se permite poner metas más exigentes. Primero, para el primer caso, recuperar el porcentaje de matrícula total del territorio en los niveles de ingreso de los 4 años previos al traspaso. Es decir, volver a poner al servicio en una tendencia de incremento de la matrícula. Y para los servicios locales que no hayan tenido disminución previa, lo que se pide en la práctica es aumentar su participación en la matrícula total, nuevamente solo de los niveles de ingreso, porque no podemos castigar a los servicios locales por niveles en los cuales no hay admisión o hay una admisión muy marginal y que en el fondo ellos heredan de la administración previa. Esos son los objetivos y metas. Y ahora paso al último componente que nos pide la ley, las líneas de acción. Voy a tratar de ir un poco más rápido. Para el primer objetivo, referente a la implementación y la puesta en marcha de los nuevos servicios, hay metas y líneas de acción relacionadas a lo que se ha llamado la reinstalación de los primeros servicios. Esto es adaptar la estructura organizacional, las competencias, la estructura de la Dirección de Educación Pública, ajustarla a cómo se ha ido evaluando la implementación en los servicios ya existentes, que tiene que ver con los concursos ADP, también con la reconstrucción de la información. Hay grandes desafíos en encontrar en los municipios la información necesaria para poder proveer el servicio en nivel administrativo como corresponde. Y por supuesto hay un proceso, hay una línea de acción relacionada a planificar de mejor manera la implementación de los próximos servicios en base a lo aprendido de los primeros 4, con un foco especial en la coordinación con la estructura desconcentrada del Ministerio, las Ceremi y los DEPROV. Por otro lado, otras líneas de acción es enfocarse en la calidad educativa desde el primer día, no perder el foco de la calidad de servicio en base a, o sea, perderla por la premura de la implementación, mejorar la comunicación entre los distintos actores que harán parte del servicio, establecer procedimientos claros, con plazos, anticiparse, digamos, a todo el desafío administrativo, los procesos críticos que se han llamado, que a veces dificultan la puesta en marcha,
y la elaboración del presupuesto que correspondiente a la entrada en vigencia del servicio. Tiene que ver básicamente con adelantarse en la implementación. Respecto a la gobernanza del sistema, hay líneas de acción relacionadas a planificar mejor la instalación y la gestión del territorio, los distintos organismos que participan, gestionar de forma oportuna los concursos de alta dirección pública de directores, pero también de subdirectores de la segunda línea. Aquí se establece también como línea de acción un monitoreo mucho más intensivo de las condiciones básicas de funcionamiento de los servicios locales, un acompañamiento más activo de la Dirección de Educación Pública a los nuevos servicios y obviamente un seguimiento y una evaluación más fuerte del proceso de instalación. Daniel, perdón, que nos quedan unos 25 minutos más o menos y quisiéramos también hacer preguntas, entonces si pudiera ir un poco más rápido porque en el fondo el contenido está el mismo documento. Con todo gusto. Entonces, si pudiera como cerrar la última parte para poder abrir un espacio de preguntas y comentarios. Si lo vea bien, presidente, podemos dejarlo las metas, las líneas de acción hasta acá. Sí, me parece bien porque está en el documento escrito, ya lo habían presentado antes en la Cámara. Ningún problema. Entonces, no sé si quisiera cerrar con algo. Sí, si no fuera... Y abrimos las preguntas. Solo dejar en claro que la construcción, la elaboración de esta estrategia se hizo teniendo como norte que la nueva educación pública era una política de Estado. Hay plena conciencia que el cambio que se está estableciendo aquí no es cosmético, no es simplemente un nuevo sostenedor, es una nueva manera de entender la educación pública, es una nueva manera de proveerla, que la estrategia y lo que se defina aquí no solo influye en el presupuesto, sino que también en la vida cotidiana de los niños, niñas y jóvenes y también adultos que se forman en estos establecimientos, y dejar en claro que ese fue la mirada con la cual se construyó esta estrategia, con mucha seriedad, con mucha preocupación técnica de hacernos cargo de la dificultad y los múltiples, digamos, desafíos. Es un desafío multivariado, quisimos reflejarlo en la extensión de los objetivos, metas y líneas de acción que se plantearon. Y aspiramos en esta estrategia a posicionar la educación pública como una política de Estado que trascienda las administraciones. La misma ley contiene esta idea y tiene provisiones específicas para que esto trascienda y lograr cambiar la vida de los estudiantes de la educación pública. Y esa es la misión de la educación pública y el espíritu con que esta estrategia se elaboró. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Rodríguez y el representante del Ministerio de Educación. Se ofrece la palabra para preguntas, comentarios. Senadora Yarna Proboste, vamos a recoger primero las preguntas y comentarios de los senadores y senadoras y luego nuevamente le damos la palabra al Ministerio de Educación. Muchas gracias, presidente. Quisiera hacer varias consultas. Tengo una opinión respecto de cómo se ha llevado adelante este proceso. Creo que no basta que se diga que ha sido participativo cuando no se da cuenta necesariamente de un esfuerzo mayor en materia de participación. Me voy a referir a ello en alguna de las consultas, pero me gustaría consultarle a la ministra cuál es, a partir de las metas y acciones propuestas, cuál es la inversión que se proyecta para dar cumplimiento a la estrategia. Me gustaría además preguntarle en la elaboración de esta primera estrategia nacional, circunscrita a los servicios locales ya instalados, cómo se integra la visión de las comunidades del resto del país, para quienes esta estrategia también será un mandato. Entonces, ese es mi primer cuestionamiento al proceso participativo, porque aquí se restringió esta participación solo a los territorios que tienen servicios locales instalados, siendo que esta estrategia, tal como señala la ley, es para toda la educación pública. Entonces, me gustaría preguntar cómo se integra la visión de las comunidades del resto del país. Me gustaría, me imagino yo que este no es el documento que se va a presentar al Consejo Nacional de Educación, ¿o este es el documento? Ministra.
Este es el documento completo que se va a entregar al Consejo Nacional de Educación. ¿Contestó? Esa es la estrategia propiamente tal. Lista. Sí. No incluye, obviamente, los anexos metodológicos y otros fundamentos y otros documentos que la acompañan para poder exponerle plenamente al Consejo Nacional de Educación el proceso. Okay. Me voy a referir a eso. Entonces, vamos a las capacidades relativas al sistema, entonces. Uno de los temas que se plantea en su estrategia tiene que ver con las capacidades relativas del sistema. Y la primera capacidad que queda a la vista es por qué esta presentación, si no la hace la ministra o el subsecretario, ¿por qué no la hace la directora subrogante de la educación pública? O sea, tiene que ver con cómo uno quiere establecer capacidades en el sistema. Entonces, creo que ahí también tenemos una dificultad cuando se han solicitado la renuncia. Todavía no tenemos director de educación pública titular. Se ha solicitado la renuncia a más de 30 profesionales. ¿Cómo se han reemplazado? Me gustaría preguntar. Y cómo si se va a repetir esta misma lógica en el resto de los servicios locales. Me gustaría preguntar cómo se integran los resultados de la consulta nacional encargada por el Ministerio de Educación a la Universidad de Chile, donde participaron 60.000 personas a nivel nacional en jornadas de reflexión y consulta en línea. ¿Dónde se integra y se da prioridad a uno de los hallazgos principales relativos a la falta de recursos monetarios y a una infraestructura adecuada para promover el trabajo en red? El jefe de asesores del Ministerio daba cuenta al inicio de su exposición que uno de los temas más frecuentes de las consultas tenía que ver con el liderazgo directivo. Sin embargo, tanto en el documento, que ahora sabemos que este es el documento final, tanto en el documento final como en la presentación que se hace, uno podría remitirse al objetivo estratégico tercero. Sin embargo, creo que sería importante saber cómo se va a incorporar las capacidades de la Universidad Diego Portales, de la Universidad Católica de Valparaíso, en los resultados de la estrategia 2019-2027, por ejemplo, en los estudios que estas mismas instituciones han señalado relativo a las capacidades de los directivos y de los principios para implementar un trabajo colaborativo en red. Cuando discutimos ley miscelánea, inclusive, con el senador García incluso, también lo planteó porque esto forma parte de un compromiso que todavía está pendiente y dice relación con la carrera directiva. Entonces, bueno, ¿cómo se incorporan estos temas que no aparecen finalmente en la estrategia? Me gustaría solicitar que se pueda remitir a esta comisión el informe elaborado por el Programa de Educación Continua para el Magisterio de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, que formó parte integrante de esta discusión. Si bien es cierto, dentro del listado se dio a conocer los trabajos y las presentaciones que tuvieron con el Colegio de Profesores, asistentes de la educación, facultades de educación, municipios, creo que sería importante tener priorizado cuáles fueron los principales temas para estos actores que son relevantes en el proceso educativo. Me gustaría preguntarle por su intermedio, Presidenta, a la directora subrogante de Educación Pública, ¿en qué medios la Dirección de Educación Pública o el Ministerio tiene publicado distintos estudios que se han encargado desde el inicio de la nueva educación pública? Me gustaría, Presidente, reiterar mi pregunta de inicio a la ministra. ¿Cuánto cuesta esta estrategia? ¿Cuánto cuesta llevar adelante esta estrategia para los próximos 8 años? Se menciona en esta presentación y en el documento, pero no hay medidas concretas
que la estrategia proponga para el año 2019-2020 relativa a los jardines vía transferencia de fondos. Me refiero sobre el reconocimiento oficial, sobre el coeficiente técnico y particularmente de la inclusión de niños y niñas con necesidades educativas especiales. Me gustaría, además, presidente, preguntar cuáles son, porque uno revisa estos 6 objetivos estratégicos que se plantean en el documento, pero me gustaría que la ministra me pudiese decir cuáles son los objetivos fundamentales que van a orientar el trabajo en el sistema de educación pública en los próximos 8 años. Y lo pregunto porque, a propósito de algunos temas que son fundamentales, como por ejemplo el foco en las trayectorias educativas de los estudiantes, lo que aparecía en los temas de mayor interés, cómo se fortalece el desarrollo socioemocional de los y las estudiantes, cómo se fortalecen las capacidades de todos los actores del sistema educativo. No queda claro en esta estrategia cómo se avanza en medidas pro retención, de alerta temprana de estudiantes que por diversas condiciones desertan del sistema escolar, cómo se transita una educación más inclusiva. Y en eso una buena noticia hoy día, la aprobación del proyecto de ley que permite entregar esta capacidad a las comunidades educativas para definir si sus establecimientos siguen o no siendo monogenéricos, cómo se mejoran los estándares y condiciones de infraestructura y equipamiento de los establecimientos a todo nivel. Y lo pregunto porque, si bien es cierto, una de las consultas, de los objetivos que se plantea, tiene que ver con mejorar las capacidades de los sostenedores. ¿Cómo se mejora la capacidad de los sostenedores cuando hoy día todavía no tenemos todos los directores nombrados o en donde hay serias críticas respecto de la idoneidad de algunos de los directores? Y me gustaría 2 preguntas finales. Uno, el jefe de asesores decía que uno de los elementos que ayuda a la etapa que viene son recoger las lecciones aprendidas en estas primeras implementaciones de los servicios locales. Me gustaría que pudiese describir cuáles son las lecciones aprendidas, porque puede haber ahí una distancia grande con las dificultades que existen en los territorios. Y por último, en cada una de las líneas de acciones y las metas se proponen algunos objetivos bien concretos, porcentajes inclusive, pero eso se hace respecto de los servicios locales. ¿Qué es lo que pasa previo al traspaso? Es decir, ¿eso se da como un tiempo perdido? Porque respecto de eso nada se dice en la estrategia. Y yo insisto, el problema principal es que aquí se hizo un esfuerzo acotado a los servicios locales que están implementándose, cuando la estrategia obliga a todo el sistema y todo el sistema no está incorporado en esta visión, y más aún, no quedan establecidos así en los objetivos, en las líneas de acción, en propuestas concretas de mejora, como que aquí todo el tiempo en que demore hasta el traspaso es un tiempo en el cual no es de la misma relevancia de la educación pública que debiera tener. Eso, presidente, para comenzar. Gracias, senadora. Se ofrece la palabra, preguntas, comentarios, senadores. A ver, yo también tengo algunas preguntas. Primero, entiendo que desde noviembre del año pasado se cortó la colaboración con organismos internacionales y quisiera saber si eso es así, cuál es el motivo. Y en el fondo, si al momento de elaborar esta estrategia se incorporaron estándares internacionales de convenios que Chile ya ha ratificado, específicamente la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y Adolescentes y un montón de cosas que tiene que ver en el fondo con estándares relacionados con la participación, la democratización de los espacios educativos. Esto también impacta en la convivencia escolar, o sea, está íntimamente relacionado con algunos de los objetivos estratégicos. En segundo lugar, con temas de financiamiento se habla de la utilización del FAEP, pero la ley dice que el FAEP termina el 2022 y esta es una estrategia a 8 años. Entonces, no se
no queda claro en el fondo si hay alguna propuesta en el camino intermedio, en el fondo en términos de ampliar, propuesta de ley, de ampliar la utilización del FAEP, ampliar ese mecanismo de financiamiento. Luego, otra pregunta, no hay ninguna referencia a la educación no sexista propiamente tal. No sé si no se recogió desde la consulta, no hay ninguna propuesta, digamos, de énfasis, de sello de este ministerio, digamos, a 8 años de desarrollar la educación no sexista, que ha sido una de las principales demandas del movimiento feminista desde el año pasado y este año en Chile. Otra pregunta, otro tema. Estamos recién, están saliendo los resultados del CIMSE y se avisora en el fondo, según la misma normativa, ¿no? Y la agencia de calidad, la posibilidad de cierre de escuelas en categoría insuficiente. La pregunta ahí es qué medidas, qué mecanismos, o sea, si se va a considerar, ya hay una cuantificación va a haber cierre de escuelas, cuáles, cuántas, qué mecanismos hay de acompañamiento para evitar el cierre, porque en el fondo es un fracaso de la educación pública. El que el Estado cierre sus propias escuelas por insuficiente da cuenta de un fracaso del Estado, digamos, independiente de los gobiernos de turno, del Estado en el abandono de la educación pública. Luego, otro elemento en relación a los traspasos, ¿no? Uno recorriendo distintos centros educativos da cuenta que hay temores, incertidumbres sobre los traspasos de un municipio a los servicios locales. Yo lo veo en la región de Valparaíso, y hay una serie de mitos, de información sobre el tema de las deudas, sobre si hay o no indemnizaciones, la situación de los trabajadores, el tema de la deuda histórica, cómo si se va a seguir abordando o no, va a haber algún tipo de compromiso al respecto. Si lo han considerado eso a nivel nacional en todo lo que es la estrategia nacional, porque en el fondo esto al ser gradual son temores, son incertidumbres que de municipio a municipio se van traspasando en el fondo. Luego hay en cuanto a los objetivos de gestión directiva, de liderazgo directivo, no hay ninguna mención a una propuesta, en el fondo propuesta de ley o programas más de largo plazo sobre carrera directiva docente. Nuevamente, o sea, considerando que esto es una estrategia a 8 años, uno esperaría que haya en algún plazo intermedio el poder abordar este desafío que está pendiente en el fondo, de cómo regular la carrera directiva docente, los incentivos, todo lo que implica hoy día ser un equipo directivo y el liderazgo directivo de la educación pública. Y por último, me parece que no está suficientemente bien recogido, a pesar de que sí lo menciona en su relato, todo el tema del reingreso, de la exclusión educativa, deserción escolar, concretamente cómo se va a enfrentar un problema país. En el fondo hay datos sobre la mesa, situación de vulnerabilidad, etcétera. Más concretamente, ¿qué se pretende abordar en cuanto a el tema del reingreso, por un lado, la reinserción educativa y evitar, ¿no?, la desescolarización de los estudiantes de la educación pública? Eso por ahora. Senador Montes. Gracias, presidente. La verdad que no he estado todo el rato acá porque estamos en un homenaje a Carlos Altamirano al lado en el Salón de Honor. Quiero, en primer lugar, valorar que estemos discutiendo esto. Yo no recuerdo que en otras leyes se hayan dado discusiones de esta naturaleza después que las leyes se aprueban, de que se discute una estrategia y el Parlamento y hay toda una concepción, una visión bastante amplia y participativa de cómo se va a gestar esto. Es una decisión de 8 años, que es un buen tiempo, ¿eh? Y está claro que cuesta pronunciarse por decisiones que van a durar 8 años, porque hay que tener una actitud de flexibilidad, porque en el camino va a haber que ir corrigiendo de todas maneras. No se puede pretender tener certezas para un periodo y además en una realidad tan cambiante como la que estamos viviendo. A mí, con una primera aproximación, lo leí esto el fin de semana porque conocí lo que presentaron en la Cámara de Diputados, y la verdad que me dije, pucha, aquí nos falta discutir más, ¿eh? O sea, falta discutir más porque yo veo un concepto muy cuantitativo de estrategia, ¿eh? O sea,
O sea, aquí yo se lo decía a Daniel, no se ve una épica, no se ve una ética en la perspectiva, que obviamente si queremos mover a miles de personas, en un sentido no basta con cuantificar unas medidas, sino que es fundamental darle un sentido. Daniel me decía que esto estaba en la introducción del documento, pero el documento no lo conocemos, entonces habría que mirarlo. Yo lo alcancé a mirar aquí, no alcancé a ver eso que él dice que está acá, pero creo que es fundamental. Y esto porque una estrategia supone que hay un marco, que hay un proyecto de desarrollo de la educación pública, y esto yo no lo veo. Yo he leído de otros países que están haciendo la misma discusión, y la discusión la están tratando de construir en torno a conceptos de futuro, sobre todo. Esto ya lo decía el otro día, la ciudadanía global, la ciudadanía digital, la multiculturalidad, de los grandes temas que están viviendo los niños, que están viviendo los adolescentes, que están viviendo los jóvenes. O sea, se está viviendo un mundo distinto, y frente a ese mundo se toman ciertas opciones. Eso yo no lo veo. Y creo que sería, si está en alguna otra parte, yo le daría más relieve. O sea, si está en otra parte, en un relieve, porque yo estuve en esta misma mesa hace poco con puros directores de colegio de servicio, de colegio municipal. Y la verdad que la motivación para ellos de entrar en esto no está tan clara. ¿Cuál es la motivación? Entonces tiende a buscar en las cosas gremiales, a reducir a las cosas gremiales y los sentidos que tienen que ver con una idea de sociedad, con una idea de país. Si no los ponemos en juego, si no los ponemos en discusión, difícilmente van a permear la voluntad, la pasión de todos por estar en esto. Eso es lo primero. Lo segundo, yo la verdad, que lo han dicho los otros colegas, yo he hecho más de menos las premisas de realidad. Tú mencionaste alguna, Daniel, aquí a medida que hablabas, pero ¿qué realidad queremos cambiar con la estrategia? En distintas dimensiones. ¿Qué realidad? ¿Cuál es la realidad? Que no es homogénea de ninguna manera. Pretender de que el SIM se refleje la realidad, yo creo que es tremendamente equivocado. No refleja la realidad. Es una dimensión bien sesgada de la realidad. Entonces están muchas de las metas puestas respecto a esas maneras de medir lo que sería calidad y lo que sería la realidad. Él mencionó, por ejemplo, el tema, y también el documento, la deserción. No mencionó el bullying, los conflictos y la violencia en los colegios, los temas de convivencia, pero podría decir uno que está implícito. Pero nosotros tenemos que caracterizar una realidad que es heterogénea, que es homogénea y que es cada día más compleja, no menos, sino que cada día más compleja. Entonces, ¿cómo actuamos frente a esa realidad? Porque al final yo creo que casi todas las metas se cuantifican respecto a SIMS o algo parecido al SIMS. Yo creo que eso nos da el sentido de fondo. Hay algunas cosas más específicas como la asistencia, efectivamente, como la deserción también, que, o sea, claramente, si uno se pone eso como meta, tiene que decir cómo quiere enfrentarlo. O sea, porque si no van a clase los estudiantes. O sea, hay un tema de la no asistencia, puede estar en el documento esto, pero no está en la presentación que se hizo. O sea, entonces uno no lo ve como decir, estas son las realidades que vamos a transformar. Yo leí incluso en la discusión ahora a propósito del SIMSE, que había una discusión entre algunos que decían, no, aquí el problema es que son muchas materias, otros que el colegio es muy aburrido. O sea, habían entre los analistas de los supuestamente, y esto hablando de los colegios particulares, no solo los colegios particulares subvencionados y municipales. O sea, hay algo en la realidad de lo educando, de la educación, que es fundamental, al menos tener cierta hipótesis, ordenar ciertas hipótesis para decir, eso es lo que tenemos que transformar. Bueno, lo primero es la realidad. Lo segundo, repito esto de la épica y la ética. O sea, yo creo que el sentido profundo de la educación de una generación, cuando, muy bien decía Yanna, o sea, un niño hoy día, ¿dónde se forma? Por ahí yo he visto estadísticas que dicen que la escuela representa en la formación del niño no más del 25%. Y que el resto de la formación es familiar, es de los medios de comunicación, es de los barrios. O sea, hay otro. ¿Cómo, si queremos cambiar la educación pública, que tiene una interacción particularmente activa con los barrios, ¿no es cierto? Tiene más interacción que otra realidad. ¿Cómo lo hacemos? Se han probado hartas cosas, esto no es que no se haya hecho. En deporte, en distintas cosas se han hecho y no han resultado mucho. O sea, yo veo que todo lo que tiene que ver con un sentido, todo lo que son las orquestas juveniles, yo lo que veo en los niños, sus caras, su forma de hacerlo, o sea, una transformación del niño porque se ha logrado incentivarlo en otras dimensiones de lo que es como persona. En el deporte también se ve esto.
Yo también lo veo, y a lo mejor me equivoco, en los scouts. O sea, se ve ligado a las materias, no es puramente cognitivo, hay un conjunto de dimensiones no cognitivas y hay un conjunto de dimensiones emocionales ligadas a la más cognitiva y a otra. Entonces, esto tiene que ver, ministra, con la discusión del concepto de educación y de calidad. Porque no cuesta nada reducir la calidad de la prueba CIMSE, pero eso ya en el mundo entero está siendo superado. Hasta el Parlamento norteamericano lo discute y dice, no sigamos con esto, si esto no nos ayuda en nada. Nos está autodestruyendo en vez de estimulando la creatividad, los valores y los sentidos de los jóvenes en la sociedad. Bueno, esta era la segunda cosa. Y después, ¿qué caminos tomamos para esto? Yo creo que porque todo esto, esta estrategia nacional condiciona las estrategias locales, de los servicios locales. Pero yo creo que está débil. El concepto de diversidad es fundamental, porque no puede ser igual. Yo no conozco la Araucanía, el servicio local Araucanía, pero imagino que tiene harto poco que ver con Cordillera, Puerto Cordillera. O sea, son realidades muy, muy distintas. Entonces, ¿cómo lo hacemos para darle espacio dentro de un marco general a la especificidad y a las particularidades de distintas realidades? Y dentro de esto, yo no sé si ustedes lo vieron igual, pero yo por lo menos en esto veo que está pensándose mucho en lo que es servicio local o lo que va a entrar a los servicios locales. Nosotros cuando hablamos de la estrategia de educación pública, era para toda la educación pública, la que estaba dentro de los servicios locales y la que estaba por entrar, aunque se demorara 6, 7 años. Tal como está esta pauta, este Power, está muy referido a los que están dentro de los servicios locales. ¿Cómo? Claro, entonces, no, pero también yo vi que había preguntas a los particulares subvencionados, había para otros, no sé. Pero lo que quiero decir es que ayuda mucho. O sea, hay comunas o colegios, digamos, que van a entrar a lo mejor en 6 años más. Pero ¿qué proceso? No es solo el plan de transición. El plan de transición, todos lo sabemos, fue bien improvisado como una forma de decir cómo enganchamos con lo que se va a lograr con los que vienen después. Y está súper referido a lo administrativo, no al proceso educativo, está súper referido no al funcionamiento de los consejos escolares, no al funcionamiento del debate en las comunidades escolares. O sea, está mucho más, hay implícitos cosas, pero no tiene una idea de que aquí hay que mover el sistema en su conjunto, poniendo un particular énfasis en los que van adelante, los que ya entraron, los que van a entrar, si queremos cambiarlo de verdad, porque si no va a ser muy difícil. Esto es muy difícil hacerlo. Si esto, yo repito, tiene 38 años, que se instaló hace 38 años. O sea, no es cuestión de llegar y cambiarlo, es tremendamente difícil. Bueno, esas son mis observaciones. No sé, presidente, ¿qué piensa usted? ¿Cómo nosotros podemos, a lo mejor, entre los senadores de esta comisión, elaborar un conjunto de ideas? Porque yo me imagino que no es solo aquí una conversa, sino que hay un proceso que nosotros podemos tratar de aportar más, leyendo el documento que hicieron, tratar de aportar más. Además, yo creo que no sería malo que el resto de los senadores se incorporara a este debate, porque de una manera todo senador es un factor de los procesos de transformación educativa, de una u otra manera. Entonces yo creo que podríamos tratar de buscar un camino. Puede ser sesión especial a partir de este documento, no sé, pero buscar caminos, digamos, para que los demás participen. Porque yo lo que veo, para ser bien franco, que en general en el Senado la motivación por la transformación de la educación pública es baja. Y yo creo que uno de los grandes errores de nuestro gobierno fue hacer una transformación desde el gobierno, del Parlamento y sin la sociedad. Y los parlamentarios, los alcaldes, los concejales son factores de motivación de la sociedad. Esta cuestión, yo lo que le digo, no se hace solamente desde afuera y desde arriba, o se hace por dentro con los actores de la comunidad y o difícilmente se hace una transformación de esta envergadura que no es solo una nueva institucionalidad, es un concepto, es una idea, es un tipo de educación. Si los niños de distintos lados no se sienten motivados por la nueva forma de educar, yo creo que es muy difícil lograrlo. Y si uno mira en sus propias historias, yo no quiero mencionar a personajes porque me van a decir que no salió muy bueno, pero yo vi algunos que como actores de teatro, cuando estaban en básica, o sea, gran parte de su desarrollo tiene que ver con una experiencia determinada, personal, grupal, como que nos falta tener más confianza en que hay un tremendo potencial. Yo estoy convencido que hay un tremendo potencial,
Uno habla con gente de otros países, en ninguna parte se ha invertido tanto en educación, más allá de todos los problemas que hay. En ninguna parte se han probado metodologías. O sea, hay una cuestión súper potente. El problema es que no hemos logrado traducirla en proceso educativo. No es solo nosotros. Si uno lee Estados Unidos, está con los mismos problemas, que los niños no saben leer, no saben matemáticas, y que los alumnos, esto que usted se hablaba mientras estos días, que los alumnos de estrato superior empiezan a disminuir su rendimiento. Eso es general, no es solo acá. Yo leí una cuestión de Francia recién, exactamente lo mismo, por desmotivación principalmente, porque les da la más absoluta lata el tipo de proyecto educativo que está ofreciendo los sistemas de distintos lados. Bueno, entonces yo remito la pregunta al presidente de la Comisión. ¿Cómo seguimos? Porque esto yo creo que nosotros podemos hacer un aporte más potente. Gracias. Gracias, senador Carlos Monte. Senador García. Muchas gracias, presidente. Haciéndome eco de las palabras del senador Monte, y además considerando que se le han formulado una enorme cantidad de preguntas a la ministra y que por lo menos a mí me gustaría estudiar el informe, yo solo lo vengo conociendo ahora. Creo que sería bueno que quizás tuviéramos otra reunión, otra sesión de la comisión para no solo hacer preguntas, sino que también hacer aportes. Por ejemplo, yo escuchaba recién de que una de las preguntas era en relación con los jardines infantiles BTF. Y en la parte que no alcanzó a exponer Daniel Rodríguez aquí, el objetivo estratégico número 6, asegurar la sostenibilidad, articulación y adecuación de la oferta de educación pública, dice, reconocimiento oficial de los jardines infantiles BTF, realizar un trabajo en conjunto con la Subsecretaría de Educación Parvularia, JUNGI, Dirección de Educación Pública y Servicios Locales en la elaboración de un plan de trabajo, el cual hasta el momento tiene programado lograr el reconocimiento oficial por etapas de aquí al 2022, empezando por los que ya tienen el proceso avanzado. Entonces, me imagino que yo creo que si nosotros estudiamos el documento vamos a descubrir cosas que pensamos que no están y sí están. Y probablemente igual vamos a encontrar cosas que nos gustaría que estén y que probablemente no están. Quiero decir también lo siguiente. A mí cómo me gustaría que nosotros pudiéramos escuchar a los colegios a los que mejor les fue en esta última medición CIMSE. Yo hace rato que vengo escuchando estas críticas de que por qué nuestro sistema educacional se mide a través del CIMSE o se mide a través de la PSU, por qué no tenemos otras formas de medir. Y yo lo que digo al final es que no sigamos rompiendo los termómetros, porque eso tiene sentido, eso no tiene sentido. Sea el CIMSE, pero tienen que haber formas de evaluación y mientras sean estos, bueno, veamos. Mira, yo tengo que decir que yo estoy muy contento porque lo que ocurrió con el Liceo Bicentenario de Temuco, el liceo municipal, el mejor de toda la región en esta última medición. Un colegio que recibe alumnos en que lo que más hay no es dinero, lo que más hay es compromiso de las familias con los estudiantes. Y eso demuestra de que se pueden lograr muchos mejores resultados, pero para eso yo creo que nosotros mismos tenemos que ser capaces de habilitar lo que hay mientras no se cambie. Si la medición es el CIMSE, bueno, ayudar, fortalecer, premiar a los que les va bien y acompañar a los que no les va tan bien para ver qué está pasando. Finalmente decir lo siguiente, mira, respecto del eventual cierre de escuelas, a nadie nos gusta que se cierren las escuelas, pero también es verdad que son procesos. Yo en la región de la Araucanía tengo escuelas que inevitablemente se van a cerrar, escuelas que tienen un alumno, no sé si a lo mejor exagero, ministra, pero un alumno, 2 alumnos, 3 alumnos, o sea, y ya no son escuelas que están perdidas, lejos. Afortunadamente el país también ha ido progresando en la conectividad. Entonces, son colegios donde queda muy poca gente, muy poca población.
Yo creo que cuando son colegios tan pequeñitos, salvo que haya una muy buena integración con los colegios vecinos, no hay mayor interés. El mismo profesor va perdiendo el interés, salvo que sea un profesor muy motivado. Y eso no es fracaso del sistema de educación público. Es fruto de la naturaleza que ocurre en nuestras sociedades nomás. Pues si hay comunidades rurales que van perdiendo población por distintas razones, por razones productivas, etcétera. Nosotros tenemos comunidades donde están compuestas íntegramente por adultos mayores. Íntegramente por adultos mayores. Entonces, yo creo que no seamos tan lapidarios en nuestros juicios. Veamos, yo aquí veo un plan súper concreto. Me impresiona, de verdad me impresiona a mí cómo han logrado ir estableciendo objetivos y metas tan puntuales. Y claro, la suma de todas estas metas es una educación pública comprometida con el desarrollo del país, eso no tengo ninguna duda, con la mejor calidad de vida de nuestros niños preparados para enfrentar el futuro. En fin, ese es como el sueño, ese es el ideal. Creo que eso creo que tenemos muchas preguntas, probablemente tenemos también cosas que aportar y por eso creo que lo mejor sería que tuviéramos una nueva sesión dedicada al tema, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor García. Me ha solicitado la palabra el senador Montes. Estamos pasados en el tiempo de convocatoria, necesitamos prorrogar algunos minutos para que pueda responder. Yo sugiero en el fondo una respuesta breve del Ministerio y volver a citar a la vuelta de la distrital, porque igual estamos apurados con el tiempo del SNED, del Consejo, digamos, o sea, tienen que presentar por eso. Entonces, oye, pero tenemos que hacer yo muy breve, lo que quería decir primero de respecto a esto, cuantificar y todo. Hay una experiencia con los PADEM y con los PMI y con todo de cuantificar y todo, pero muchos no tienen efecto. O sea, hay que ver. Estar rico. Entonces, hay una experiencia ya larga de la época de Jorge Rodríguez, que era subsecretario de la Subdere, que dejó la embarrada, ¿te acuerdas tú que sobraba profesor? Y ahí inventamos el PADEM como forma de resolver el problema. Bueno, desde esa época se empezó a planificar a nivel local. Pero yo quería decir otra cosa, ministra. Yo le leí estos días que usted quiere que en la convocatoria al SAE, al sistema de admisión, entregar una calificación de los colegios. Yo le diría que nos huele igual al semáforo. Yo le diría que primero que converse con el alcalde Lavín, porque él vio lo que esto significó. A un colegio que le dice que los niños que hacen mal colegio, lo que significa para esos niños, la estimulación. O sea, una cuestión que nos va a obligar a salir a una pelea que ya la hicimos una vez. O sea, yo creo que hay otras maneras de hacer que los padres evalúen mejor sin salir a calificar colegio, porque incluso eso hasta el presupuesto anterior estaba prohibido. En el último presupuesto no logramos aprobarlo, pero en el anterior estaba prohibido, porque lo habíamos acordado así. La última vez, por un problema de un error de entre nosotros, no se aprobó, pero se podría haber aprobado eso. ¿Les parece 5 minutos de respuesta, pero con el compromiso de volver a citar a la vuelta distrital y además una sesión que sea también abierta, que puedan participar otros senadores y ya tenemos el documento, lo podemos socializar el documento para que podamos hacer aportes? Ministra Gubillo. Primero sobre lo último, muy breve, para que no quede en el tema. Hoy día, al postular al sistema de admisión escolar, cualquier familia puede encontrar información de cómo está calificado su colegio en todos los índices que mide la agencia, hay información pública. Lo que nosotros hemos dicho es que efectivamente el padre, al hacer la postulación respecto a sus 3 primeras preferencias, le aparezca información de la categoría en la que está su colegio, si está en desempeño alto, insuficiente, bajo, que le aparezca eso y también los índices en relación a convivencia escolar con estos índices de desarrollo personal que mide la Agencia de Calidad. Esa información pública. Y ese padre, al tener esa información, al iniciar su postulación, que pueda confirmar o cambiar su postulación. Hoy día, hasta el año pasado, el sistema de admisión lo único que le entregaba estaba el resto puesto, o sea, tendría que él empezar a buscarlo o bucearlo en esta página web, porque la información está. O sea, si un padre no es muy diestro, le cuesta mucho encontrarla. Si es muy diestro, puede encontrar la información. Por lo tanto, ¿qué problema hay? Que un padre, al postular a sus hijos las 3 primeras preferencias, le aparezca que está postulando a colegios con determinadas categorías según la Agencia de Calidad. Categorías que ya incorporan el nivel socioeconómico, el CIMS y todo lo que usted sabe que incorporan, senador, por su intermedio. Y al mismo tiempo hemos dicho que se le entregue información respecto al índice en materia de convivencia escolar, porque sabemos que hoy día muchos padres están eligiendo sus colegios no tanto por la categoría de desempeño que define la agencia, sino
por convivencia escolar. Hasta el año pasado, la única información que le entregaba era si estaba postulando a un colegio muy demandado o poco demandado. Esa era la información que le aparecía al papá. Creemos que es fundamental que un padre que no es a lo mejor tan experto en buscar la información la tenga. Más, esa información existe, es pública. Por lo tanto, si un padre al minuto de elegir el colegio de sus hijos lo tiene que hacer también a ciegas, es como, no se entiende. Para mí me parece que es de completo sentido común. Ahora, respecto del resto, recoger lo que se ha dicho acá y agradecer la disposición y al mismo tiempo manifestar la nuestra. Efectivamente, la ley lo que dice es que la estrategia de educación pública se presente al Consejo Nacional de Educación después de oír a las comisiones de educación del Senado y la Cámara. No es que ustedes nos tengan que oír simplemente a nosotros, sino nosotros oírlo a ustedes. Y por eso, toda la disposición a poder tener otra sesión o la que sea necesaria para poder enriquecer la propuesta que se haga al Consejo Nacional de Educación. Dos cosas muy simples. Respecto de la diversidad que planteó el senador Monte, efectivamente estamos muy contentos con algo que se había rechazado en el Consejo Nacional de Educación y que el año pasado se jugó la unidad de currículum del Ministerio por incorporar, por ejemplo, teatro y danza en los contenidos, en los temas currículum de tercero y cuarto medio, optativo, pero antes se había sacado, realmente antes se había aprobado sin teatro y danza, y yo creo que es fundamental que exista esa diversidad. Del mismo modo, nos preguntaron respecto, yo creo que aquí también es fundamental para la discusión que tengamos. Una cosa es estrategia y otras son políticas públicas muy concretas destinadas a esa estrategia. Una estrategia destinada a durar 8 años no puede ser un conjunto de políticas públicas rígidas, que nosotros podemos estar muy de acuerdo hoy día, que esas son las políticas públicas tendientes a lograr esos objetivos en la estrategia, pero es una estrategia destinada a durar 8 años. Entonces también yo creo que hay que discutir o tener muy claro lo que es una estrategia, lo que es una política pública asociada, y obviamente es esta estrategia la que guía el gasto. O sea, no es que esto tenga hoy día un gasto asociado. Al aprobarse una estrategia determinada es la que va a tener que guiar la discusión del gasto para financiar la estrategia aprobada por el Consejo Nacional de Educación. En relación a las escuelas insuficientes, se está haciendo un trabajo con las 218 escuelas que llevan más de 3 años en categoría insuficiente que aquí nos preguntó. Un trabajo focalizado en nivelar con flexibilidad. Se trajo, y un poco ahí recogiendo la idea que decía el senador García, a directores de escuelas que han recibido sus colegios en insuficiente y hoy día los tienen en muy buenos resultados para saber qué hicieron, para saber cómo lo fueron implementando. Primero, lo que dijeron todos, mucha flexibilidad curricular. Efectivamente, nivelar. No se sacaba nada con seguir avanzando en el currículum de un niño cuarto básico si no había aprendido lo que tenía que aprender en primero, segundo y tercero. Se está interviniendo a cada una de estas 218 escuelas. Y lo segundo, que está unido a otra pregunta que hizo usted, presidente, es en relación a que esas escuelas todas tienen índices bajísimos de asistencia y altos índices de ausentismo. Por lo tanto, combatir el ausentismo pasó a ser algo fundamental. Ahora, ¿qué se está haciendo en esa materia? Se está trabajando con las fundaciones que tienen en esto la experiencia, como Fundación Presente y otras, con alertas tempranas, con información acotada a los directores, con mensajería, con mucho trabajo de motivación a los apoderados y a los directores. Y al mismo tiempo nosotros estamos ingresando al CENER la creación de una nueva modalidad de reingreso, para crear una nueva subvención de reingreso para que aquellos alumnos y niños y jóvenes que se incorporan de vuelta al sistema reciban una subvención acorde a una educación de calidad y no a una educación de adulto que obviamente que era mucho más baja. Pero eso está dentro de los proyectos que van a ingresar. Hay otros proyectos que nosotros no podemos matar anuncios de la cuenta, que son muy concretos en relación a otras materias. Ahora, en relación al no sexismo o a ciudadanía digital y todo, es cierto que esta es una estrategia más bien general y no están los planes de calidad específicos puestos ahí. Para nosotros, una educación libre de sexismo es parte de una educación de calidad. Una educación que incorpore ciudadanía digital, estamos lanzando de aquí a un mes un trabajo completo de ciudadanía digital que se ha trabajado con el Centro de Innovación del Ministerio y en alianza con otras organizaciones, porque nos damos cuenta que no basta hoy día todos los planes de formación ciudadana que tengamos hacia adelante, sino que además tener buenos ciudadanos digitales va completamente por una línea distinta. Lo mismo que se está haciendo con programación y otras áreas. Pero en general, recoger, porque son demasiadas las preguntas y me imagino también con otras precisiones, recoger la disposición, reiterar la nuestra, que si vinimos a presentar esto es para cumplir el mandato y no simplemente para cumplir un trámite, y el mandato es oír a los miembros de las comisiones y a los senadores que se quieran integrar a este debate para enriquecer la propuesta que nosotros hagamos al Consejo Nacional de Educación. Así que muchas gracias. Se levanta, gracias.